Hola David, Hola, ¿me escuchas, José? te escucho perfectamente. ¿Cómo A estás? ver, muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien y feliz de estar contigo. Y un Ah, yo gusto, es también. la primera vez que nos conocemos, así que te agradezco mucho este espacio y esta intervención para poder compartir un poco más sobre esta sabiduría de la Kabbalah. Así que de mil No, para amores, nada. muchísimas gracias. ¿Estás en España, correcto? Estoy en España, estoy en Barcelona. Para nada, el gusto es mío. Vamos, es un honor estar aquí hablando contigo. Yo te veo todas las semanas en tu clase de Zohar y claro, para mí es como si fueras parte de mi familia, de mi día a día, pero es la primera vez que conversamos. Así es, así es. Todos los estudiantes de Centro Cará son una familia extendida, así que en Ujú. buena hora. Y saludo a todos ahí en Barcelona y en España, si nos miran. De tu parte, claro que sí. Pues como te decía, un gusto hablar de tantas cosas de Cábala y sobre todo haberle puesto el título que hemos puesto, que es que nadie nos hace nada realmente, que todo es un sistema perfecto para, bueno, un sistema perfecto para nosotros mismos, pero realmente la gente me decía, pero eso no puede ser, o sea, sí, a mí la gente me hace cosas. Es verdad, es verdad. Lo que pasa, tenemos que compartirle a las personas, tú ya eres un estudiante de Kabbalah, que debemos de ver los sucesos en nuestra vida y a esas personas como mensajeros, ¿sí? Que atraemos en nuestra vida por nuestra corrección y nuestra transformación. Y de alguna forma también decimos que esta ley que hablamos en Kabbalah que existe de causa y efecto, significa que cada uno planta semillas y después, cuando viene el efecto, viene, entre comillas, un mensajero. Por ejemplo, esta semana en la clase SOAR hablamos de el poder de las palabras, ¿cierto? Entonces, imagínate que uno habla negativamente de una persona, ¿sí? Después no entendemos por qué otra persona dice, bueno, hablaron mal de mí y decimos de repente que pasó eso, que hablaron mal de mí. Por ende, entonces decimos, bueno, pero a mí hablan mal de mí, yo no hice nada y no es así, sino que he Ujú. plantado semillas para que eso suceda y no conectamos la causa del efecto, nuestras, digamos, acciones de alguna forma, tanto para bien como para mal, ¿no? De alguna forma, pero nadie se queja de lo negativo, decimos, ¿no? Exacto. Y la verdad que existe el tiempo que pasa en medio que nos hace olvidar de esa causa inicial hasta que nos llega esa consecuencia, esa pequeña gran trampa del tiempo. Yo conocí la Cábala hace mucho tiempo, muchos años. Me parece que mi primer input de Cábala fue en 1998, 1999 y luego poquito a poquito fui conociendo cada vez más, pero cuando leí las primeras cosas, como que en Cábala se hablaba de causa y efecto, que lo que tú estás diciendo ahora mismo, que toda acción tiene una reacción, que no podemos culpar nunca a los demás, sino que todos los rasgos negativos que veamos en los demás realmente son cosas que hay en nosotros mismos que debemos cambiar, que es un Sí, poco de lo que estamos hablando hoy. Y eso me sorprendió tanto, David. es que sí, es muy fuerte. Quiero aclarar algo, porque eso es lo que vamos a empezar a hablar un poco ya en el curso de mañana, ¿no? Que empezamos la primera clase. Sí vamos a tener mensajeros y personas que hacen, obviamente, esas acciones, entre comillas, que pueden sentirse malas o que nos dañan, pero esas personas van a también pasar por su causa y efecto, por su proceso. La razón por la cual decimos nadie nos hace nada es porque de alguna manera uno es la causa, el hacedor de su propia película. Digamos que uno atrae a su vida tanto las bendiciones por pasar por el proceso de ganarse las cosas, de pasar por el esfuerzo, de obtener, digamos, los logros que uno busca. Por ejemplo, yo estaba leyendo un poquito tu descripción de tu Instagram y me interesó bastante. Quizás otro día me cuentas, pero dice cómo yo superé la esclerosis múltiple, ¿no? Ajá. Entonces, tú has pasado un proceso que seguramente no habrá sido fácil, habrá sido difícil. Tú fuiste la causa de autosuperar de alguna manera cualquier tipo de limitación que sentías en ese momento y creaste esa vasija, o decimos, o creaste ese resultado de estar por encima de una afección que tuviste. A eso llamamos en Kabbalah ser la causa.
Así como uno dice, bueno, soy la causa de atraer mis bendiciones, mis parejas, mis resultados económicos, ¿cómo yo conecto con esas bendiciones? Es lo que explicamos en Kabbalah. Hay una fuente, una energía que provee todos los tipos de plenitudes que buscamos, sea lo que sea, desde lo físico, que en realidad ya nos vamos a dar cuenta que no es lo físico lo que nos llena de verdad, pero vamos a decir, Exacto. desde el resultado físico, material, desde lo económico o lo físico, una casa, un auto, también va a venir como un efecto de un trabajo interno espiritual y de un esfuerzo, porque las cosas no vienen así nomás, inclusive aunque no estudies Kabbalah, ¿cierto? Nadie te va a regalar así porque sí las cosas, ¿no? Ni un auto, ni una casa, ni una posición, digamos, de trabajo. Puede ser el efecto y el resultado de un esfuerzo y una transformación que has logrado internamente, ya sea en tu camino interno espiritual o de los esfuerzos, obviamente, que hayas hecho en cada área. Entonces, de alguna forma tenemos que entender que sí, o sea, bueno, pero a mí me hacen cosas como decían, sí, cierto, las personas, el entorno, mi familia, mis amistades, sí, nos hacen cosas entre comillas, pero el de hacerse cosas, decir, pobrecito de mí, es lo que llamamos en Kabbalah la conciencia de víctima, es culpa Ujú. del otro que me maltrata, que no me valora, que no me aprecia, es culpa de la otra persona, de mi jefe que no aprecia lo que yo hago. Y hay una razón de ser por la cual pasamos por esos procesos. Y eso también explica Kabbalah. Hay un propósito por el cual viene nuestra alma que tiene que ver con una corrección y revelar todo nuestro potencial. Así que los invitamos, obviamente, a las personas a entender de qué se trata de verdad, como explican los cabalistas, de qué se trata la vida, cuál es el propósito por el cual estamos aquí, que es mucho más inclusive, si me permites, porque uno se pone metas y objetivos físicos y que no están mal, porque queremos todo, queremos sentirnos Ujú. plenos y llenos también en la fisicalidad. Pero al final de cuentas, cuando uno va avanzando en los años en su vida, yo no me considero tan grande, pero ya tengo mis años, pero el punto es que uno después se da cuenta al final de los tiempos, entre comillas, de la vida de una persona, qué es lo que realmente vale y lo importante, ¿cierto? Entonces, Exacto. sí venimos con un propósito, nuestra alma viene con un propósito, una misión de vida, ya sea de corrección y también de poder agregar valor, impartir en este mundo. Y la humanidad también, tenemos como una misión colectiva, un objetivo colectivo. Por ende, Ujú. este es el, digamos, el journey, el viaje que todos tenemos. No importa Ujú. cuál sea, de acuerdo como explican los cabalistas, no importa cuál sea tu creencia religiosa, porque Kabbalah no es religión, eso vale la pena aclararlo a la gente que te está Sí. escuchando. No es una religión, sino es una sabiduría que tiene más de 5.000 años de antigüedad y que los cabalistas han, vamos a decir, compartido y ampliado su conocimiento y difundido a medida a lo largo de la línea del tiempo para que cada persona que pudiera conectar con esta sabiduría pudiese entender de qué se trata la vida. Entonces, los beneficios son amplísimos, ¿sí? Poder, creo que más que mis palabras, ahí, por ejemplo, los casos como los tuyos y otros estudiantes que han experimentado y siguen viviendo Kabbalah en su vida pueden dar más testimonios de lo que yo voy a compartirles que como el maestro que va a dar la clase, sino que realmente la gente experimenta, la gente siente su conexión con esa fuerza que llamamos la luz del creador. La gente transforma sus situaciones o desafíos en bendiciones. También, obviamente, que hay procesos de caídas y que llevan sus procesos, pero en realidad son más las bendiciones y los cambios y los beneficios que los momentos donde uno puede tener de recaídas de caerse y volverse a levantar espiritualmente. Yo, David, si pudiera poner un adjetivo a Cábala, sería práctico, ¿no? Sería que es muy práctica. A lo mejor hay personas que pueden pensar, como has dicho antes, en religión, pero no es una religión. Al contrario, es algo muy, muy práctico. Y en mi caso, con lo que has hablado de la recuperación de esclerosis múltiple, de que tú fuiste la causa de la recuperación, pero a la vez fui la causa de la creación de la enfermedad. Yo conocía Cábala desde hacía mucho tiempo y me parecía muy interesante a nivel intelectual, aprendía, leía, pero me daba cuenta de que en mi vida real no lo llevaba a la práctica.
Y cuando en el año 2014 yo tuve el diagnóstico de esclerosis múltiple, fue un shock muy fuerte inicialmente, pero luego dije, wow, es el momento de poner en práctica lo que sé intelectualmente de Cábala. Y lo empecé a poner, todavía estoy en ello porque es un work in progress, empecé a poner en práctica lo que había aprendido y me di cuenta de que realmente es algo práctico, algo muy de vida, de llevarlo a cabo y que si lo pones en práctica tienes resultados muy positivos. ¿Qué te diste Eh, cuenta? ¿Cuál fue el clic en tu cabeza, en tu conciencia? Porque lo que acabas de decir para mí, cuando yo leí un poquito de tu biografía en eso, dije, es tal cual, porque muchas veces podemos estar años, digamos, estudiando o aprendiendo conceptos cabalísticos intelectualmente, pero cero transformación interna o cero avance y crecimiento interno. Por ende, cuando a veces suceden estos sucesos externos o sucesos que, digamos, la vida nos pone, me refiero, ¿no? Como te diagnostican algo, tienes que sí o sí tomar responsabilidad, porque así hablamos en Kabbalah, de que somos la causa de todo lo bueno y lo que no nos gusta, pero en realidad desde el punto de vista cabalístico es uno de los principios más importantes. Siempre todo es para bien. Ahí mencionaron, si quieres después le damos ahora un espacio a la gente a preguntar, dice sobre el concepto de la certeza. Ese es el concepto de la certeza, ¿no? Que todo es para bien, que esa fuerza creadora, divina de Dios, si la quieres llamar Dios, la luz del creador, siempre está presente y nada de las cosas que vamos a enfrentar son para nuestro mal, de alguna manera, siempre es para nuestro crecimiento. Claro que hay desafíos de diferentes grados y hay pruebas de diferentes índoles, pero al final de cuentas, tú eres un gran reflejo de cómo bajar, vamos a decir, lo intelectual a tomar responsabilidad y decir, ok, si hoy estoy teniendo este desafío, también lo creé y también lo puedo cambiar. Esa es ley de causa-efecto. Soy 100% responsable de todo lo bueno y lo malo que me pasa. Por ende, tengo el poder de cambiar, inclusive aunque está escrito en la piedra, por decir algo. Podemos transformar Ujú. absolutamente todo. Por eso te pregunté, como una ida y vuelta para poder compartir con los demás, ¿cuál fue el pensamiento, ese clic que te dijo, ok, ahora tengo que hacer este cambio? ¿O qué pensaste? Porque ahí creo que puedes inspirar a mucha gente que está escuchando esta plática que estamos teniendo. Mira, varias cosas. O sea, hay como un cuentecito que siempre cuento del momento en el que tuve la visita del diagnóstico final con el doctor, que me dijo, te vas a quedar en silla de ruedas en menos de un año, tienes esclerosis múltiple, tienes más de 60 lesiones. Y entonces tuve las dos voces en la cabeza. La voz del ego, diríamos, ¿no? La voz súper chillona, que era heavy metal, que me decías, tu vida se ha acabado, te vas a quedar en silla de ruedas. Y luego había, por otra parte, una voz muy suavecita, como de música clásica, apenas imperceptible, que me decía, no, tú sabes que si pones en orden tu vida y empiezas a arreglar las cosas que no has tomado responsabilidad de tu vida, eh, todo se va a solucionar. Y esas cosas fueron muchas, ¿no? Pero hubo dos que era no tomar esa responsabilidad de no hacer, no Empezaste a dedicarme a abrir, lo... empezaste a abrir ese eh, canal. Al tomar Exactamente. responsabilidad, abriste ese canal a esa fuerza que llamamos la luz del creador, que ya existe dentro de tu propia alma. Y quien más te habló fue tu propia alma. Eso Ujú. es parte de lo que vamos a enseñar en Kabbalah, a poder, en este curso que vamos a empezar mañana, a Mañana. que cada uno se pueda reconectar con la voz de su alma, con el poder del alma, ¿sí? Y cuando uno empieza a escuchar esa voz y a actuar de acuerdo, vamos a decir, en afinidad, a algunos les gusta decir en sincronía con el universo. Nosotros hablamos de la ley de la afinidad, ¿sí? Ujú. Cuando uno empieza a actuar en afinidad con estas leyes espirituales de cómo opera el sistema de la creación, cómo opera esa fuerza creadora, que no es que esa fuerza, esa luz ama a unos y castiga a otros, quiere a uno y a otros no los quiere. No, no funciona así como lo explica Kabbalah. Kabbalah explica que esa fuerza, esa luz, esa energía es puro amor, pura misericordia, pura bondad, pura salud, puras respuestas a nuestros problemas. El problema es que nosotros bloqueamos, no lo dijiste con esas palabras, pero de alguna forma,
la idea de, digamos, justamente desbloquear cosas que estaban bloqueadas, ¿sí? Ujú. Entonces creo que ahí es el momento donde podemos abrir los cambios a los milagros. Totalmente. Es alucinante. O sea, la cábala para mí es a la vez tan sencilla y a la vez tan compleja. Quiero decir, podríamos estar estudiando cábala 10 vidas y no habríamos acabado nunca con todo lo que hay, pero a la vez es tan sencillo como escucha tu voz interna, ser responsable con tu propia vida. Y para empezar, yo creo que es más que suficiente con el curso de Kabbalah 1 que haces, que comienzas mañana martes, que para mí es un curso que se podría hacer cada año o varias veces al año, lo deberíamos hacer cada uno de nosotros, porque siempre es como si lo tomáramos por primera vez. Siempre es como, uy, esto me lo habían explicado antes, no, esto es completamente nuevo. Siempre es algo fresco que nunca vamos a poder poner en práctica del todo, pero sí que vamos a Mira, empezar a hacerlo. desde ya, si nunca lo has tomado, cada clase que vamos a dar tiene una regla espiritual, una herramienta espiritual aplicable de manera práctica, como bien dijiste. Y después tenemos, después de cada clase que voy a dar aproximadamente de una hora en estos 10 semanas, hay grupos de discusión, o sea, la gente que está reunida se junta con otros maestros y Mm. profundizan los conceptos de manera práctica o hacen más preguntas. Es una gran oportunidad, inclusive está basado en este momento en un formato que el Centro de Kabbalah está brindando para que todo el mundo tenga acceso a estos principios elementales, pero no, digamos, pocos profundos, ¿sí? No, De para verdad nada. creo no, o sea, sí también lo he aprendido de mis maestros. La Kabbalah explica estos principios que son simples pero son profundos. Después se puede entrar más en complejidad porque hay estudios muy profundos, pero el punto es que la luz es simple, el sistema de la luz es simple. Entonces, al final de cuentas, si queremos tener grandes resultados, ¿sí? Tenemos que empezar a ejercitar dentro de cada uno de nosotros la toma de responsabilidad de hacer cambios y transformaciones. Algunos pueden decir también, David, pero yo no necesito cambiar nada, mi vida está perfecta. Which is okay Bueno, también, es válido también, ¿no? Pero el punto es que no solamente uno tiene que quizás estudiar Kabbalah cuando uno pasa por un momento de dificultad o de caos, sino al contrario, de evolución, de crecimiento, por lo menos entender que hay un sistema, que hay una fuerza, que cómo conectarnos a esa energía, cómo acercarnos a esa energía, qué nos aleja y qué nos bloquea de esa energía, ¿sí? Y poder inclusive sacar provecho de conceptos, herramientas que nos van a ayudar. By the way, también en cada clase, no en todas las clases, pero en la gran mayoría de las clases tenemos meditaciones que hacemos. ujú, Así que es bastante completo, ¿sí? Y algunas cositas rápidas quizás para compartirte cuáles son los temas que hablamos, ¿sí? Hablamos por favor. que hay dos realidades, la realidad que llamamos del 1% y la de 99, la donde es esta realidad física o limitada versus la realidad completa o donde están todas las bendiciones. Hablamos obviamente de la ley de causa-efecto, cómo se aplica y cómo se vive verdaderamente. Hablamos conceptos de qué es ser reactivo y proactivo, porque todos estos conceptos inclusive hoy se usan tanto, pero quizás no en el contexto adecuado y cómo realmente eso nos acerca a nuestra alma y a la luz, de verdad. Hablamos sobre la idea de quién es nuestro verdadero enemigo, que no es la persona de enfrente, como bien dijimos antes, sino que es nuestro propio ego, cómo funciona el ego, cuáles son sus estrategias, cuáles son sus trucos. Hablamos del propósito de la creación, de acuerdo a los cabalistas, por qué se creó este mundo físico y para qué estamos en este plano físico. Hablamos de la idea también de cómo funcionan los procesos. Creo que también es importante porque todos tenemos nuestros procesos en la vida, ¿cierto? Algunos dicen, ¿cuándo se va a acabar este proceso en nuestra vida de que siempre está, o que repito, sucesos de repetición, ciclos de repetición? Eso lo llamamos tikkun, algunos lo llaman karma. Todos estos conceptos los vamos a ver clase a clase, e inclusive el poder del dar, el poder de la certeza. Así que es un curso bastante completo y revelador. Pero no sé si hay alguna persona que quiera hacer una pregunta, le damos espacio.
Yo desde aquí no puedo ver exactamente las preguntas, Yo no pero las puedo Mariela, ver. si me puedes comentar alguna pregunta interesante que haya para poder, se lo comento a Mariela que está aquí. De mientras que va chequeando, yo iba apuntando a medida que ibas hablando de los temas que son increíbles y, bueno, es fascinante. Me preguntaba una persona antes de comenzar la charla, ¿qué opina la Cábala de la situación actual? Tú decías, ¿cuándo va a acabar la situación actual? Está increíble Y esa pregunta, ¿cuándo va a porque terminar esta situación que no acaba nunca y qué sentido tiene, ¿no? Entonces, bueno, una pincelada solamente, porque esto es un tema también potente. es muy importante porque tiene que ser práctico este conocimiento y tiene que ser aplicable, ¿cierto? Como a los días que hoy estamos. No quiero revelar toda la última clase del curso, pero tenemos que entender que todos estamos destinados a hacer un cambio y una transformación, ya sea de manera personal y de manera colectiva. Y obviamente ya lamentablemente cumplimos, entre comillas, un año desde el encierro de COVID, con diferentes altos y bajos de situaciones, pero hay un propósito, vamos a decir, desde el punto de vista de la creación, por qué estamos padeciendo este proceso. Y ni más ni menos, lamentablemente, es una forma de empujarnos a despertar una conciencia, empujarnos a tomar responsabilidad y cambiar actitudes, acciones, quizás no estábamos tan conscientes, inclusive vamos a decir del prójimo, estábamos de una manera cada uno involucrado en sí mismo. También, de alguna forma, es una forma, nos obligaron, entre comillas, a poner un tipo de pausa, ¿sí? Pausa a nuestra celeridad de todo el tiempo de las corridas, del trabajo, de todo, y nos ayudaron a poner una reflexión, qué es lo importante, qué es lo prioritario y qué no, cómo balancear nuestras cosas en nuestra vida. Entonces, de alguna forma, esto no sucede porque sí, y también, explican los cabalistas, es un efecto, un resultado de nuestros comportamientos como seres Anterior. humanos, obviamente egoístas en este caso, porque lo que vino como efecto, como resultado, se lo conoce como un juicio, o sea, que haya un tipo de pandemia, de virus que está arrasando y que se lleva vidas humanas, eso no es contemplado de alguna manera abiertamente como una bendición. Hay una luz detrás y hay una bendición oculta detrás de tanto dolor y que de alguna manera es que nos ayuda a despertarnos, a tomar responsabilidad, a saber, digamos, a plantearnos qué estamos haciendo bien, dónde estamos direccionando nuestra vida, a dónde estamos poniendo nuestra energía, qué es lo que estamos haciendo con el mundo, cómo podemos cambiar, digamos, nuestro día a día. O sea, nos forzó, entre comillas, a cuestionarnos, primero a tratar obviamente de sobrevivir a la situación y después a cuestionarnos más profundamente. Y si no aprendemos, lamentablemente, no importa si va a ser COVID u otra cosa, esperemos que no, que ya se, como bien dice, hemos aprendido la lección y que hemos Exacto. tomado responsabilidad y que hemos querido hacer cambios y transformaciones y entender que inclusive más que nunca, por ejemplo, uno de los mensajes que yo entiendo es la responsabilidad colectiva que tenemos, ¿no? Porque eh, gracias a esto, lamentablemente, hemos visto que no importa dónde se origina un virus, si fue en China o si fue en Europa o en otro lado, pero todos estamos en el mismo barco, todos estamos en el mismo lugar, ¿cierto? Entonces, Ujú. no tomar responsabilidad, no pensar en el prójimo, es un reflejo de cómo también nos hemos comportado de esta manera y que se ha propagado de alguna manera o se ha acelerado, no tomar conciencia no solamente de nuestras acciones, sino en pensar cómo actuamos con la otra persona. Entonces, trae tantas reflexiones que de alguna manera obviamente es tomar responsabilidad sí o sí. Y esperemos que por lo menos estemos en una conciencia de asumir responsabilidad de hacer cambios. Porque si no, es como hablamos del concepto del tikkun o del karma, lamentablemente, si no aprendemos, es como, ok, tiene que venir algo, ¿sí? Que nos va a movilizar a decir, hey, ya no podemos actuar de la misma manera, ya no Ujú. somos, o sea, no podemos ser
las personas que estamos solamente involucradas con nuestra propia vida o solamente que ponemos como prioridad quizás los aspectos físicos o nuestras cuestiones que son, vamos a decir, solamente egoístas y empezar a hacer un cambio, una reflexión. Entonces, lo que no hacemos de motus propio, entre comillas, eh, Tiene la el, vida y... el universo te ayuda a despertar, pero siempre les explico a los estudiantes, no como un castigo, porque detrás está el creador, está la luz del creador, y no viene a un lugar de juicio, de daño, de lastimarnos, sino es como un papá o una mamá que, digamos, pone límites para ayudarte a crecer y a tomar responsabilidad. La causa y el efecto también se aplican en estas cosas. O sea, al final nadie nos hace nada, son los efectos de nuestras acciones egoístas que se ven reflejadas en estas cosas que vivimos en el mundo, como, no sé, el calentamiento global o las cuestiones ahora con el virus. O sea, no es que Dios se enojó y no es que hay una fuerza divina que te dice, bueno, te voy a castigar porque hiciste esto, sino son ni más ni menos el reflejo, las manifestaciones de una conducta o una falta de conciencia de cómo estamos actuando en nuestra vida. Y eso nos regresa y la idea es empezar a entender qué está detrás y cuál es el aprendizaje. Sí, y si bien es verdad que lo que está sucediendo ahora con el coronavirus seguramente no es de repente que ha llegado, sino que ha habido oportunidades antes para hacer cambios y no lo hemos ido haciendo. De igual manera, en mi caso, por ejemplo, del diagnóstico de la enfermedad, yo sentía, ostras, yo he ido recibiendo mensajes, señales antes de que la cosa no iba bien y las he estado desoyendo de alguna manera hasta que al final el mensaje ha llegado de una manera más fuerte, más contundente y ahora sí o sí le tengo que hacer caso si quiero seguir adelante en mi vida. Eso Entonces, es esto... tal cual. Todos recibimos señales y mensajes. Todas las Ujú, recibimos y nos dan como un tiempo, ¿no? Un lapso para tomar responsabilidad y conciencia de esos mensajes. Es tal cual lo que dices, es leer un poco la vida de otros, con otros ojos. Yo llamo ver la vida con los ojos del alma, ¿no? Porque Kabbalah te da el sistema, te explica las reglas, te da herramientas, pero todo ese sistema, cómo acercarse a esa fuente de luz o cómo uno se aleja, y las reglas espirituales, al final tú eres el hacedor de tu propia película. O sea, para cada ujú, uno lo va a vivir de una forma diferente, lo va a expresar, experimentar de una forma diferente, se va a emocionar de una forma diferente o no. Cada uno va a vivir su propio proceso, pero lo importante es que hoy está al alcance de todo el mundo, ¿sí? Gracias a Dios y también con esta tecnología, que tengamos miles de estudiantes que puedan por lo menos saber que existe, ¿sí? Un sistema de la creación, que existe leyes espirituales, que existe, digamos, una metodología de cómo acercarme y atraer esas bendiciones o sentirme plenos o transformar situaciones en mi vida, que existe explicaciones de cómo cambiar esos ciclos repetitivos que nos traen total. caos y daño. Todo esto, esta sabiduría es para eso, es para ayudarnos a tomar responsabilidad y al final de cuentas, lo que explican los cabalistas, el pensamiento del creador es que nos quiere dar absolutamente todo. Todo. El punto es que uno esté abierto a que realmente eh, estamos abiertos a creer que nos quieren dar infinitas bendiciones, estamos abiertos realmente a creer que es posible y es otra de las limitantes que tenemos que romper. Así que no sé si hay preguntas, José. Sí, yo tenía unas preguntas me preguntaban dos personas que ¿dónde puedo saber más información sobre el curso que está dando David? Si es presencial, si es virtual. Si lo quieres explicar tú, Mira, no es presencial, por obvias razones, todavía obvia. no se hacen cursos presenciales. Ya hace un año el Centro de Kabbalah está dando estos cursos online. En mi biografía está la liga que te puedes inscribir. Creo que tú también, José, la tienes esa liga. La puedes compartir en tu Instagram o en Yo tu lo he puesto biografía. en todos los stories que he colgado que hablaban de esta charla, que hablaban de David. En todos tienen abajo el enlace al curso de Cábala, uno que comienza mañana. Entonces te puedes meter en esa liga. Como dije, el curso está basado en el formato que se llama Paga lo que puedas. Sí tiene un valor sugerido, digamos, el curso, porque sí tiene un valor los costos de estos cursos, pero
Eh, si no alcanzas ese valor sugerido que te dice la liga, puedes poner lo que tu alma quiera, lo que tu corazón desea, como un tipo de contribución a cambio de todo este curso, estas 10 semanas, con todo el esfuerzo que mucha gente estamos haciendo para compartir esto. Y es una vez a la semana los martes, hora eh, va a ser, en este caso, mañana. Es bueno que Ujú. aclare esto. Mañana empiezo en México el horario de las 7 de la tarde. Si estás Sí. la franja horaria de México, Bogotá, toda esta franja horaria, es a las 7. Pero si estás en España y estás Que escuchando esta serían las plata, 2 de la mañana, ¿no? si estás en España, toma nota, yo te voy a mandar los últimos diseños. Todavía no los subí, digamos, a Vale. promoción para que no haya confusión, ¿sí? Con el curso que empiezo mañana. Pero si no me equivoco, es el jueves 22, ¿sí? A la 1 de mediodía de México, que creo que son las 9 de España, o las 8. Las A 8, las ¿no? 8, son 7 horas de diferencia. Las 8 de España, el jueves 22 estoy comenzando un curso de Cábala 1 para la Qué franja bueno, horaria de España o Europa. ¿Sí? Te voy a genial. mandar, digamos, a ti, José, esa información. Yo no lo quiero subir hasta la semana que viene porque si no va a haber confusión en los horarios, en los días, pero si eres de España y tienes esa franja horaria o de Europa, el jueves 22 voy a empezar un curso también, Cábala 1, esa franja Para nuestra horaria. franja horaria. Qué bueno, qué bueno. Me preguntan también, alguien nos decía que qué herramienta espiritual de Cábala le puede ayudar a aumentar su autoestima, que es algo que es un problema hoy en día. A todos nos toca bastante en algún momento la autoestima. Wow, no es tan simple de sintetizar, de resumir, porque sí es un tema que inclusive, como bien dices, a todos nos toca de una forma diferente, pero el punto principal es entender que tu alma fue creada desde la misma chispa divina del Creador, o sea que venimos y fuimos creados a imagen y semejanza del Creador. Por ende, por lo menos saberlo intelectualmente, ¿cierto? Después a ver cómo bajarlo al corazón y cómo hacerlo práctico, pero saber que tu alma, digamos, no carece de absolutamente nada, es el resultado y es el efecto de una creación de la misma esencia divina del Creador. Por ende, tu alma no siente carencia, tu alma no busca reconocimiento, tu alma no busca que le den apreciación, tu alma se regocija con la idea de poder simplemente tomar las oportunidades de compartir o hacer su trabajo espiritual, porque eso es lo que le da plenitud. Entonces, la herramienta principal en este caso, primero, hay un nombre de los 72 nombres de Dios de autoestima, se lo recomiendo, ¿sí? Para poder elevar el autoestima y poder conectar con la fuerza de su propia alma y reconocer y ver que tu alma es sumamente poderosa en el sentido de saber, mi alma no tiene carencias, viene con un proceso de corrección que pidió hacer y viene con ese potencial de poder actuar como el creador en cada situación. No vas a estar viviendo situaciones en las cuales tu alma no esté capacitada de enfrentar. Entonces, estás Ujú. conectada con la esencia divina y la esencia divina del creador es amor, es dar, es ser causa, es poder ver lo bueno. Imagínate que el creador nos diga a nosotros, no te quiero más, no te hablo, me siento ofendido, no valgo nada, nadie me quiere. El creador no se manifiesta de esa manera con nosotros, es pura esencia compartitiva de amor y de plenitud. Entonces, primero saber que eres parte del creador, que tu alma es parte del creador, por lo menos saber intelectualmente es un gran paso de darte un valor, de entender que tienes una luz dentro, que tienes una esencia divina dentro, que inclusive mucha gente está esperando que tú compartas esa esencia divina o esa energía a través de tus dones y tus regalos, porque todos tenemos regalos y dones, ¿sí? Y eso viene ni más ni menos de esa esencia divina que tienes dentro de ti. Entonces, hay personas que están esperando que tú puedas compartir tu amor, tu paciencia, tu amistad, tu creatividad, tu destreza deportiva, lo que sea, y eso implica que si tú no lo haces,
también de alguna forma estamos privando compartir esa energía a A la otras humanidad. personas. Entonces, Ujú. que veas y reconozcas, sí, vengo con un paquete de corrección, pero que mi alma eligió hacer una transformación, pero que también tengo mi aspecto de plenitud y que vengo a impartir, a agregar, como dice el gran cabalista Rav Shlag, que es el fundador del Centro de Kabbalah, a influenciar a otras personas. Hablando de ser influencers, ¿sí? Que hoy todo el mundo quiere ser un influencer en Instagram, ¿cierto? Ok, Influencer de verdad. exacto. ¿Cuál es la idea de cabalísticamente de ser un influencer verdadero? Es cómo yo voy a influenciar, afectar, agregar valor a las personas que están a mi alrededor. Y en este caso, obviamente, a las personas que puedan verte. Entonces, si uno busca simplemente, entre comillas, ser un influencer para que simplemente uno se regocije con cuántos followers están, entonces estoy ensimismado en mí mismo. Estoy viendo qué es lo que la gente me da. Ahora, si en esta conversación que estamos teniendo con José, algo inspiró a una persona a tomar responsabilidad, a creer en milagros, a abrirse a la transformación, a estar abierto a escuchar principios espirituales, estamos, entre comillas, influenciando positivamente a que otra persona pueda quizás abrir cosas en su vida o cambiar cosas o tomar responsabilidad y hacer cambios en su vida. A eso me refiero, eso es luz, eso es tu alma, tu regalo, y en eso eres un canal único, cada uno es un canal único para poder agregar valor a este mundo. Ujú. Totalmente, David. Supongo que a ti hubo alguna persona que te compartió algún concepto de Kabbalah que te inspiró y te cambió tu vida. A mí también hubo dos personas que me dijeron algo y esas personas ni siquiera son conscientes de lo que el efecto que tuvo en mí años después, cuando tuve este diagnóstico y me recuperé. O sea, que todos podemos tocar a todos los demás con algo que digamos, con algo de esta sabiduría. Has dicho dos cosas que las quiero subrayar que a mí me tocan mucho personalmente cuando dices que todos somos una chispa del creador o de la luz, como lo quieras llamar. Todos tenemos esa chispa y por lo tanto las mismas características que el creador o que la vida, la grandeza. Y yo me acuerdo que leí una historia que hablaba del símil de la montaña y la piedra, ¿no? Que Así cuando es. cae una piedra de la montaña, la piedra es la misma sustancia que la montaña. Es parte Y nada más wow, que o te alejas o te unes, y esa es la ley de afinidad. De alguna manera, cuando tú te vuelves y sabes que dentro de ti está tu esencia divina del Creador y compartes y te vuelves proactivo en ese sentido, decimos, compartes tu amor, compartes tu tiempo, compartes. Ojo, estas cosas se dicen fáciles, fácil. pero lleva un tiempo y un proceso espiritual. El tiempo también es relativo, decimos en Kabbalah, pero mientras más te esfuerces en practicarlo, como decimos aquí en México, te caen más rápido los 20 o las fichas, como se dice en mi país natal. Entonces empiezas a ver la magia y el poder de que no hay tiempo, espacio y movimiento, y cómo realmente el hecho de hacer esfuerzos para transformarse a uno mismo, porque no venimos a transformar a los demás, en nuestra transformación impactamos, influenciamos a otras personas. Entonces, absolutamente, o sea, creo que, bueno, yo soy un enamorado obviamente de la Kabbalah, si no, no estaría en este lugar, Exacto. pero es una oportunidad que si estás escuchando y algo de lo que estamos diciendo te atrae, si te resuena en tu alma, en tu corazón, es porque tu alma ya te está diciendo, es el momento, aprovecha, es el momento para tomar el curso mañana martes o el otro jueves en Kabbalah 1 y que te des esa oportunidad. Lo peor que puede pasar es que después que hiciste el curso, ok, fue interesante y no fue para mí. Lo mejor que puede pasar es que realmente empieces a ver un mundo totalmente diferente. Yo lo recomiendo a todo el mundo porque, de nuevo, yo me emociono cada vez que digo esto, pero no sé cómo hubiera sido mi proceso o si hubiera existido siquiera un proceso de recuperación si yo no hubiera tenido la sabiduría, las herramientas de Kabbalah que en ese momento pude llevar a la práctica, a la acción. No, no sé qué hubiera sido no sé cómo estaría ahora, no sé cómo hubiera sido mi vida, por lo tanto, lo recomiendo a todo el mundo, no de una manera religiosa en absoluto, porque es algo súper No, práctico. es sumamente Es algo importante lo muy... que acabas de decir porque inclusive como
religioso para nosotros es cuando hacemos las cosas robóticamente o sin una intención. Entonces, no es primero, no es una religión, sino es una sabiduría que explica el sistema de la creación. Segundo, en Kabbalah nos preguntamos los por qué Ujú, de cada cosa y el porqué de la creación y el por qué, digamos, suceden las cosas que suceden, porque eso nos lleva realmente a la causa de tomar responsabilidad. Entonces, la idea es que cada cosa que aprendan, ¿sí? Ustedes mismos puedan, o sea, la gente que lo va a hacer pueda vivirlo semana tras semana. Les puedo asegurar que en esas 10 semanas, por lo menos una idea, un concepto, una herramienta, si realmente se dan la oportunidad de aplicarlo, les va a cambiar algo o van a poder experimentar que existe esa fuerza que llamamos la luz del creador, que ujú. existe un sistema y en este caso no lo puedo transferir, es intransferible, ¿cierto? Yo a veces a modo de broma digo, esto no es Truman Show, ¿vieron la película que era todo un estudio montado de la vida de las personas? O sea, no podemos hacer eso en miles y miles de personas. Realmente es entre tu alma y la luz del creador y el sistema de la creación. Nosotros le damos a las personas el conocimiento, las herramientas, la predisposición para que puedan, o sea, tener inclusive gente que los apoye, maestros, y Ujú. el alcance y el impacto va a depender obviamente del deseo de las personas. Sí, al final es un trabajo personal y un deseo propio, si no, no tendría sentido tampoco, si viniera regalado y no dependiera de nosotros, no tendría ningún sentido. Has hablado antes del tikkun, o tikkun o karma, se entiende en otros lugares, pero es muy importante para mí lo que has comentado de que el tikkun, la corrección que tenemos con la que venimos a este mundo, es algo que podemos lidiar. Si no, ni siquiera vendríamos con esta corrección. Es algo que hablarás mucho más en el curso de Cábala 1, por supuesto, aquí es una pincelada, pero... Venimos a lidiar con eso. Además, creo no, estoy seguro, es sumamente importante cuánto podemos aguantar, José, en un patrón repetitivo, ¿sí? Que quizás pasa, no sé, un año, después 3 años, y se vuelven a repetir situaciones en las cuales relaciones, trabajos, sucesos, cambian caras, cambian, perdón, escenarios, cambian trabajos o inclusive lugares donde te mudas de país o de vivienda, pero de alguna manera siguen repitiéndose las cosas. Uno justamente viene a aprender y a transformar, porque eso es lo que el alma eligió venir a corregir. Y si uno no está abierto a escuchar o a entender cuál es lo que viene a trabajar, entonces obviamente los procesos se prolongan o se vuelven más difíciles y más duros. Así que absolutamente sí es aconsejable aprender qué es lo que nuestra alma eligió venir a corregir. El otro día, David, estaba en un concierto de una amiga mía que es cantante, que se llama Silvia Comas, que creo que nos está viendo, y ella hablaba cuando presentaba una de sus canciones, decía, todo al final es una decisión. Enamorarse también es una decisión. Tienes que elegir trabajar en esa relación. Y algo que me gustó mucho y me sigue gustando mucho de Cábala es este concepto del trabajo, no como un castigo, sino como una construcción, ¿no? Como una construcción de tu propia vida, de tus propias relaciones. Nada es gratis en el sentido de que te viene En el dado mundo sin más. espiritual, exacto, nada es gratis. Ujú. En el plano físico decimos, nuestro ego quiere las cosas fáciles, rápidas, Sí. cómodas. No estamos, o sea, nuestra naturaleza es, yo no quiero pasar por ningún proceso, yo quiero ya mi alma gemela, yo quiero ya el éxito económico, yo quiero ya la atención, los miles de followers y todo, pero no estoy dispuesto a pasar por el proceso, ¿sí? El proceso o el trabajo no tiene que ver físicamente, si bien se puede manifestar el esfuerzo físico, el trabajo o el esfuerzo tiene que ver con la transformación. Y ahí es donde, si lo entendemos de verdad, ahí es donde se generan los grandes méritos espiritualmente para traer bendiciones en nuestra vida. Y obviamente, si abrazamos esos procesos, se abren grandes puertas del cielo. Si las Mm. rechazamos y nos alejamos, entonces tenemos grandes dificultades. En algún cuento o en alguna historia cabalística dicen, ábreme, que alguien le rogaba al universo, ¿no? Y decía, simplemente ábreme el agujero tan pequeño como la cabeza de un alfiler
y por ahí entrará toda mi grandeza, pero como mínimo me tienes que hacer eso, abrir ese agujerito, ¿no? O sea, que al final el esfuerzo que tenemos que hacer seguramente no es tan grande como nos pensamos, pero tiene que haber un esfuerzo de nuestra parte para recibir el universo, ¿no? Acabas de dar alguna hermosa cita del Zohar, donde absolutamente tener el deseo y el corazón abierto de querer, pero no porque me lo digan, sino porque yo quiero mejorar o acercarme a una versión mejor mía o acercarme a esa fuerza de plenitud. El deseo es la base de todo, de las personas para comenzar eso. Y después el secreto que tú dices de un agujero completo es hacerlo con certeza absoluta, al 100%, ¿no? Como, ok, voy a estar abierto y voy a darle chance al 100% porque mi alma me lo está pidiendo, porque el universo me lo está poniendo como una oportunidad, porque siento que puede ser algo importante y después evalúa un poco los resultados. Ujú. Alguien nos está haciendo una pregunta que me ha gustado mucho, me ha llamado la atención, me ha hecho gracia, que dice, ¿estás diciendo entonces que Dios no se equivocó enviando seres imperfectos a este mundo? ¿Que no se ha equivocado haciendo eso? Como diciendo, seguro que es una equivocación. No es ninguna equivocación. A esa persona le falta un pedacito de información que vamos transmitiéndola a medida que vamos estudiando Kabbalah, pero él ya sabía que íbamos a caer en acciones egoístas y, digamos, acciones recurrentes. Absolutamente. El pensamiento del creador o el pensamiento de la creación ya contempló todo eso. Y sí Ujú. creó sistemas que nos ayudan a hacer esas correcciones. Él ya vio absolutamente todo. Hay una tecnología espiritual, no voy a entrar ahora en profundidad, ya es más avanzada, pero uno de los conceptos espirituales es justamente el concepto que se conoce como, bueno, mal traducido, pero la gente lo conoce de esta manera como el arrepentimiento, ¿cierto? Que en hebreos el concepto espiritual es teshuvah. Sí hay contemplaciones y tecnología espiritual que el creador ha creado sabiendo que íbamos a pasar por nuestro proceso de caída de dificultad, pero también una de las cosas muy bonitas que la semana pasada compartí con mis estudiantes, el pensamiento del creador es que vio del comienzo al final toda la creación. Nosotros solamente estamos Wow. viendo una parte como vamos a decir, seres creados. Hasta ahí lo dejo, ¿sí? Pero vemos, no vemos el cuadro completo, pero en el pensamiento original de la creación, el pensamiento del mismo creador, tiene la visión completa. Y es por eso que se regocija de todo el proceso que vivimos. Es como un padre que ve el cuadro completo, ¿sí? Cuando su hijo ve en ese momento que papá Solo me que está estás pequeñito. regañando, o esto es malo y me siento el peor, o mi papá es el peor de todos, en ese momento ve todo oscuro y negativo, o que no soy bueno para tal cosa u otra, pero en ese momento el papá, entre comillas, ve el cuadro más amplio, más completo, tiene una visión más amplia. En este caso, nosotros como personas creadas o almas creadas, entre comillas, quien ve el cuadro completo es el creador. Nuestra alma está conectada con esa visión y que no se preocupe que sí hay un final feliz. Lo invito a Ujú. escuchar el curso. Sí, sí, sí. Yo también a todo el mundo les animo y les invito a tomar el curso, ya sea el que comienza mañana a las 7 de la tarde de México, que serían las 2 de la mañana en España, que también podría ser, o al que empieza el día 22 ya para una franja más como la española. David, no sé cuánto tiempo nos da exactamente Instagram para hacer el Instagram Live, Yo son estoy bien 50 minutos. con el tiempo que me has dado, te agradezco muchísimo, ¿sí? A ti, En mi biografía tienen la liga del curso de mañana. Yo te voy a pasar a ti, por José, favor. la información del curso que empieza el 22, así que te pueden contactar a ti y Dios quiera que pueda contar con muchos de España. ¿Cómo se le dicen los nativos de Barcelona? Barceloneses. Barceloneses, entonces, ¿sí? Que pueda contar con muchos de ustedes y va a ser para mí mi primera vez que voy a hacer un curso para esa franja horaria Ah, qué y para toda esa región, así que espero poder dar lo mejor de mí y que les agregue luz, conciencia y seguro. valor a ustedes.
Muchísimas Es un gracias. curso invalorable. Muchísimas gracias por compartir tanto con todos nosotros y ojalá para todos los que nos escuchen les llegue un poquito de lo que me supuso para mí. O sea que muchísimas gracias para siempre. Gracias. Un placer. Hasta luego.